¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Les voy a enviar un video para explicarles un poco los ejercicios, los temas. Cualquier duda, ya saben, pueden mandar un mensaje personal. Eh, Ahorita van a estudiar el tema de los triángulos, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que hagan tranquilamente, entendiendo bien toda la lectura y todas las especificaciones que se les hace respecto a los triángulos, ¿sale? Viene explicado su clasificación respecto a sus lados, respecto a los ángulos. Eh, Tenemos tres tipos de triángulos respecto a sus lados, que es el equilátero, aquel que tiene todos sus lados iguales, el isósceles, que tiene dos lados iguales solamente, y el escaleno, que no tiene lados iguales, todos son diferentes. Y luego también se pueden clasificar por sus ángulos, que si todos los ángulos son agudos se llama acutángulo, si tiene un ángulo obtuso se llama obtusángulo, y si tiene un ángulo recto se llama rectángulo. Entonces eso hay que leerlo todo bien. Cuando vieron el tema de los ángulos, también por ahí vieron que los ángulos se denominan a veces con letras minúsculas o con letras griegas, ¿sí? Entonces, para que también por ahí vayan viendo. Se les dice ahí también que hay unos teoremas de los triángulos, y eso es importante, más que analizarlos y que se los aprendan, que sepan cada uno de esos tres teoremas que les estoy poniendo. El primer teorema dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Qué son los ángulos internos? Los que están dentro del triángulo. Un triángulo va a tener tres ángulos internos. En este caso lo estoy poniendo con las letras griegas alfa, beta, gamma. Y el teorema me dice que la suma de esos tres ángulos, ¿sí?, va a ser 180 grados. Siempre, en todo triángulo, independientemente de la forma que tenga el triángulo, va a ser 180 grados. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Entonces, si yo tengo aquí, me dicen, este ángulo mide 120 grados, este ángulo mide 30 grados, ¿cuánto mide el ángulo beta? Pues entonces yo voy a decir, tengo uno que mide 120 grados, otro que mide 30 grados. La suma de eso me da 150 grados. Por lo tanto, si entre los tres deben sumar 180, entonces voy a decir el ángulo beta va a ser 180 grados menos los 150. Quiere decir que el ángulo beta mide 180 menos 150, 30 grados. ¿Sí? Entonces sería 30 grados. Entonces tomamos la suma de los tres ángulos, son 180 grados. 30 más 30 son 60, más 120, 180. El segundo teorema me dice que en un triángulo rectángulo, ¿sí?, la suma de sus dos ángulos agudos es igual a 90 grados. Un triángulo rectángulo siempre lo vamos a ubicar, ¿sí?, porque tiene un ángulo recto. Recuerden, en un ángulo recto siempre va a aparecer ese cuadrito, ¿sí? Aunque no diga cuánto mide, si aparece ese cuadro, quiere decir que es de 90 grados. Entonces yo voy a decir que el ángulo beta más el ángulo lambda, esa es la letra lambda, esa es la letra beta, van a ser 90 grados. ¿Sí? Quiere decir que si yo digo el ángulo beta mide 50
grados. Por lo tanto, el ángulo lambda, ¿cuánto va a medir? Pues yo voy a hacer mis operaciones. Si entre los dos deben sumar 90, entonces el ángulo lambda sería 90 menos los 50 grados. Y 90 menos 50, 40. Quiere decir que este va a ser de 40 grados. Si se fijaron, este no lo tomé en cuenta, ¿sí? Porque ya sé que entre esos dos deben ser 90 grados. 90 más 90 son los 180, ¿sí? Pero como este no se modifica, siempre ya sé que es de 90 grados, ¿sale? El tercer teorema me dice que los ángulos exteriores, ¿qué es un ángulo exterior? Es el que está afuera del triángulo. Si yo extiendo los lados del triángulo, este ángulo es el ángulo exterior. Entonces, si yo, en este caso yo voy a decir que estos tres ángulos suman 360 grados siempre, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener ese teorema. La suma de los ángulos internos siempre es 180 grados. La suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo es 90 grados. Y la suma de los ángulos exteriores siempre va a ser 360 grados. ¿Sí? Esos son entonces los tres teoremas. Entonces, por ahí vienen también unos ejercicios. Vamos a ver, por ejemplo, este primer ejercicio, donde me dicen que este ángulo mide 80 grados, este 40, quiero saber el ángulo M, X y Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo empezar de diferentes formas a buscar qué puedo saber. Aquí yo puedo determinar estos ángulos, si recordamos cuando en el tema anterior, se llaman ángulos adyacentes. Y recordemos, ¿sí? Si yo tengo dos ángulos, un ángulo que me forma una línea recta es de 180 grados. Siempre, ¿sí? Que se llama ángulo llano. ¿Sí? Entonces, si este ángulo está dividido y aquí me dice, este mide 80 grados y este es el ángulo Y, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a medir? ¿Sí? Si entre todo debe medir, todo esto debe ser 180, este mide 80, por lo tanto este debe ser pues 100 grados, ¿verdad? Recuerden, estos dos ángulos se llaman ángulos adyacentes, que están juntos. Entonces, entre los dos suman 180 para formar el ángulo llano. Entonces ya tengo ahí que el ángulo Y mide 100 grados. Entonces ya tengo 100 aquí. Tengo 40 este. ¿Sí? Entonces ya puedo sacar el ángulo M. ¿Sí? Si yo digo, tengo uno de 100 para el ángulo M, 100 grados más 40 grados serían 140 grados. Entonces entre los tres deben sumar 180 según el teorema, ¿sí? Primero que vimos, que la suma de los tres ángulos suman 180 grados. La suma de los tres ángulos internos suma 180. Entonces voy a tener que el ángulo M va a ser 180 menos 140 grados. 180 menos 140 serían 40 grados. Entonces ya tengo, el ángulo M mide 40 grados. El ángulo X
¿sí? Volvemos a algo similar a lo que hicimos con el ángulo Y. Tengo que este ángulo debe medir 180 grados por tratarse de un ángulo llano. Si este mide 40, entonces el otro va a medir, ¿sí? Si uno mide 40 grados, el otro debe medir lo que me haga falta para los 180, que serían 140 grados. Y ahí ya tengo entonces el valor de los ángulos. Me voy con un siguiente ejercicio. Tengo esta figura, quiero saber el ángulo F, el ángulo H, y el ángulo R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El ángulo R y el ángulo, aquí me dice que es 86. Otra vez vuelvo a lo que vi en el ejercicio anterior. Esto es una línea recta. Quiere decir que entre los dos suman 180 grados. Entonces, ¿qué voy a decir? Para el ángulo R va a ser 180 grados menos 86 grados. Eso me da un total de 6 para 10 son 4 y 9 para 18, 9. ¿Sí? 94 grados. Entonces el ángulo R mide 94 grados. ¿Sí? 94 más 86 serían 180 grados. Ahora me falta el ángulo H, ¿sí? Y el ángulo F. Aquí, por ejemplo, tengo que mide 40 grados. No sé cuánto mide el ángulo Q y no sé cuánto mide este. Pero si nos recordamos a los ángulos, si se fijan, vamos enlazando con lo que vimos la semana pasada. Dos ángulos que están de esta forma, ¿sí? Este ángulo y este ángulo se llaman ángulos opuestos por el vértice. Y decimos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Si este midió 94 grados, este va a medir 94 grados. Si este mide 86 grados, este mide 86 grados. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces yo ya sé que este mide 94 grados. Entonces fácilmente por el teorema de que la suma de los ángulos internos es igual a 180, puedo determinar, ¿sí?, el ángulo H. Este mide 94, ¿sí?, 94 grados más los 40 grados serían igual a 134 grados. 134 grados. Por lo tanto, el ángulo H sería 180 menos 134. Por lo tanto, hago la resta y me quedaría 4 para 10. Haciendo la resta, 4 para 10 son 6. Hay una. 4 para 4, 4 para 8, 4, y ahí quedarían 46 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo H mide 46 grados. Me faltaría el F. Aquí tendré un valor, pero no tengo estos otros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me dice también, es algún dato que no escribí, pero me dice que el segmento EF, esto es la representación del segmento EF, estas dos líneas significan paralelo al segmento GH. ¿Sí?
Es decir, tengo dos líneas paralelas. Y si yo me fijo, esta es una recta que las corta. ¿Se acuerdan? La semana pasada también vimos ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces yo puedo determinar, ¿sí? Tengo dos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces yo puedo determinar que este ángulo, ¿sí? Este ángulo y este ángulo están dentro de las rectas paralelas, es decir, este y este, ¿sí? Y si están dentro de las paralelas son unos ángulos internos y se llaman alternos internos, ¿sí? Espero que se acuerden. Si son ángulos alternos internos, decimos que son ángulos que son iguales. Recuerden, ángulos alternos externos, ángulos alternos internos, conjugados, etc. Entonces los ángulos alternos internos son iguales. Si este mide 40, por lo tanto, entonces F va a medir 40 grados. Y ya determino, ya tengo ahí mis ángulos que me están solicitando, ¿sí? Este sería el tema de triángulos, ¿sí? El manejo de los teoremas de los triángulos.